Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La escuela El Llamado de Samuel, ABC, ¿sí? Episodio 4. Muy bien, tengo un problema con esa palabra. Muy bien, hoy vamos a terminar, así que presten atención porque de aquí pasamos después al módulo 1. Muy bien, habíamos dejado del libro de Josué, ¿sí? El libro de Josué, después de los 5 del Pentateuco, que son 5 libros, 5 rollos, ¿sí? Comienza el libro de Josué, ¿sí? Josué es quien le introduce en la tierra prometida y van a encontrar toda la historia, ¿sí? Su profesor le va a estar hablando y se va a estar introduciendo más en este tema. Luego de Josué comienza el libro de los jueces, ¿sí? ¿Por qué de los jueces? Porque la nación de Israel no tenía reyes, sino que eran dirigidos, corregidos y acompañados por jueces, porque ellos no tenían rey. ¿Por qué? ¿Quién era el rey? El rey era Jehová Dios de los ejércitos. Entonces ellos eran dirigidos por jueces y hubo una cantidad de jueces. Aquí sucede algo. El pueblo de Israel era un pueblo muy rebelde. Entonces había jueces que parte de las tribus no les hacía caso, no les prestaba atención. Y a otros jueces sí les hacía caso. Entonces, uno de los jueces que sí toda la nación le hacía caso, bueno, podemos ver a Débora. Y Samuel, que tenía, él como oficio era sacerdote, profeta y fue el último juez. Y fue el primer profeta que ungió los primeros 2 reyes, Saúl y David. Tuvo ese privilegio Samuel. Muy bien. Después tenés a Primera de Samuel y Segunda de Samuel, ¿sí? De ahí te vas a encontrar que en Primera de Samuel sigue en el tiempo de los jueces. En esa primera parte comienzan hasta el capítulo 9 de Primera de Samuel 10, 11, te vas a encontrar que todavía hay jueces, ¿sí? Te vas a encontrar con la historia de Samuel, de sus inicios, de su nacimiento, y a partir de ahí comienza la era, podemos decir, de los reyes, ¿sí? El Segunda de Samuel también, ahí en Primera de Samuel te vas a encontrar con el llamado de Saúl, de lo bueno, de lo malo de Saúl, también de David, y vas a conocer todo lo que es historia, todo lo que tiene que ver con las historias de los reyes, de los buenos, de los malos, ¿sí? La división también del pueblo de Israel, ¿sí? Porque con el pecado de Salomón, el pueblo la nación de Israel se divide en 2, ¿sí? Y queda en la nación del norte y la nación del sur. Eso te lo va a explicar luego tu profesor. Después nos encontramos con Primera y Segunda de Reyes, que tiene que ver con la historia de cada rey que estuvo gobernando Israel, y también con los reyes enemigos que hicieron guerra todo el tiempo a Israel. Luego te vas a encontrar con las crónicas, Primera y Segunda de Crónicas. ¿Qué significa la crónica? Tiene que ver con el diario, tiene que ver con la historia. Esas son las crónicas. Hoy por hoy tenemos como diario, bueno, no sé si seguirán, sí, está el diario Crónica, otro el diario Clarín. Vieron que te dan todo el informe de lo que pasa y de lo que acontece en la nación con el presidente. Bueno, por eso era Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Luego tenés, ¿sí?, la historia de Esdras, ¿sí? Esto tiene que ver con la edificación del templo. Esdras y Nehemías, que son 2 libros también, eran contemporáneos. ¿Qué significa contemporáneos? Eran que vivían en la misma época. Eso significa contemporáneo, ¿sí? Seguimos. Después nos encontramos con la reina Esther. Usted conoce, fascinante esta historia, ¿sí? Que en realidad ella se llama Hadaxa. Ella era judía, era huérfana, te muestra la historia. En este libro de Esther no se nombra ni en ningún momento, ¿sí?, a Dios, en el sentido de adorar a Dios o de
No, ustedes van a encontrar que luego en este libro, cuando se levanta la sentencia contra los judíos, ella entra en ayuno, Mardoqueo su tío es quien se revela y la insta, ¿sí? Pero es un libro maravilloso, ¿sí? Y para aprender y para entender, ¿sí? Porque muchas veces de una posición Dios te lleva a otra, pero no para que descanses solos ahí, sino que cuando Dios te traspasa de un lado a otro, es porque hay una asignación. Miren lo que le dice Mardoqueo o Esther cuando toda la nación de Israel estaba a cargo de este hombre que quería matar a todos los judíos. Él le dice, si algo tenés que hacer, y anda y habla con el rey. Y ella le dice, no puedo hablar con el rey porque si no me llama. Y su tío le contesta, para este tiempo has sido, quizás para este tiempo fuiste traída al reino. Si vos no haces nada, esta es tu oportunidad. Pero si no haces nada, Dios nos va a librar igual. Pero quién sabe si Dios te libra a vos. Entonces, muchas veces Dios nos coloca en diferentes posiciones porque es el tiempo de actuar. Y cada vez que uno tiene que actuar es porque se levanta una confrontación o algo difícil. No tenga miedo, que si Dios te ha puesto en un lugar, va a ser para traer solución, para traer paz y para llenar de la presencia del Señor donde usted se encuentre. Después nos encontramos con el libro de Job. Preste atención, el libro de Job es un libro antes de Salmos, pero el libro de Job es el libro más antiguo. Es más, dicen según los historiadores que el libro de Job se escribió en la época del Génesis. Así como te digo, es un libro muy, pero muy antiguo. Si no, investigue, busque y estudie, ¿sí? Y preste atención, que aún estando en el Génesis, quizás antes de Abraham, este hombre ya ofrecía sacrificios por sus hijos. Interesante, interesante. Vamos a continuar. Después nos encontramos con el libro de Salmos, ¿sí? Los Salmos no los escribió todo David, ¿sí? Dice en los 73 Salmos, en la versión hebrea, se dice que son de David, pero 12 son de Asaf. ¿Quién era Asaf? Bueno, Asaf era un director de alabanza, era un profeta que conducía y dirigía la orquesta que por turnos que había puesto David dentro de ese tabernáculo que hizo cuando trajo el arca. 2 de Salomón, fíjense, solamente 2 salmos de Salomón, ¿sí? Y 11 de los hijos de Coré. ¿Quién era Coré? Coré también era un ministro de alabanza, un director de alabanza, eran profetas. ¿Por qué dice los hijos? Porque comenzó con Coré y sus hijos también estaban en este oficio, que eran sacerdotes. Otro de Moisés, hay un salmo que es de Moisés, ¿sí? Y después tenemos a Emán y Etam. Y 35 están sin atribución alguna. O sea que 35 salmos todavía es dudoso de quiénes son los autores. Ahora, ¿quiénes eran Etam y Emán? Ustedes van a ver cuando ustedes abren un salmo, por ejemplo, en el Salmo 73 te vas a encontrar con Salmo de Asaf. Bueno, ahí te dice el autor. Y en cada salmo, ahí en el título, ustedes van a ver quién tiene la autoría de ese salmo. Salmos son canciones, son cánticos, ¿sí? Por eso usted va a encontrar en los salmos, en ciertas partes dice Selah, Selah, S-E-L-A-H, Selah. ¿Qué significa eso? Eso significa silencio en lo que es una partitura de música. Eso es lo que significa. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que ese salmo se cantaba y cuando dice Selah, había un silencio. Y después se continuaba la estrofa, ¿sí? Eso es lo que significa. Ahora, Emán, ¿sí? Y Etam también eran directores de alabanza. Y te tengo una noticia. Emán, ¿saben quién era Emán? Este personaje maravilloso. Él era director de alabanza y también todos sus hijos, tenía hijas que estaban dentro del equipo de alabanza y de adoración. Emán era hijo de Joel. Y no estoy hablando del profeta. Y Joel era hijo de Samuel. Eso significa que Emán
era nieto de Samuel. Y aunque no se escucha del papá de Emán, no se escucha del hijo de Samuel, porque ustedes van a ver en la historia, terminando el primer libro de Samuel, que el pueblo pide rey. ¿Por qué? Porque los hijos de Samuel ya era viejo y los hijos hicieron lo malo. Tenía 2 varones. Hicieron lo malo. Lo malo. Y no se escucha más de ellos. Pero sin embargo, la descendencia de Samuel estaba dentro del altar y estaba dentro de los cánticos. Era parte del tabernáculo de David. Esto es maravilloso. Es maravilloso. Luego nos encontramos con Proverbios, ¿sí? Que tiene que ver con sabiduría, consejos y directivas y enseñanzas, ¿sí? De Salomón. Eclesiastés también de Salomón. Y Cantar de los Cantares también, la autoría es de Salomón. Muy bien, después tenemos a los profetas mayores y a los profetas menores. No se los voy a leer porque ustedes lo tienen en su cuadernillo. Ahora, ¿por qué profetas mayores y por qué profetas menores? Uno dice, ¿eran más importantes los mayores? ¿Eran menos importantes los menores? No, tiene que ver con la cantidad de profecías que soltaban los profetas. La profecía es importante tanto del mayor como del menor de los profetas, pero es por la cantidad y la extensión de los libros. Isaías, uno de los profetas mayores, tiene 66 libros, ¿sí? Así también el libro de Ezequiel, de Jeremías, son más extensos los capítulos, ¿sí? Y también se dice, esto es una forma de teoría, que se encontraron también rollos con el libro de Jeremías. Hay más capítulos de Jeremías, sí, que se encontró muchos años después. Muy bien, continuamos. Entonces, 39 son los libros del Antiguo Testamento y terminan ¿con qué? Con Malaquías, con uno de los profetas menores. Muy bien, se comienza el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Ustedes saben que los primeros 4 libros son los 4 evangelios. ¿Sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, Lucas no era un apóstol. Lucas era un médico, era un doctor. Era una persona que trabajaba junto con los apóstoles. Pero él no era apóstol. Él escribe. Es más, de los evangelios, el evangelio de Lucas es el más rico, el mejor expresado y el mejor redactado. ¿Sí? Él era doctor de oficio. Doctor médico. Muy bien. Nos encontramos luego con el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Y ahí comienza una nueva etapa también para la iglesia y ahí te vas a encontrar con el resto de los libros, ¿sí? Hasta llegar a Apocalipsis. Muy bien, entonces son 66 libros de la Biblia. Te hablé en el episodio anterior qué significa Biblia. Ahora, esta es la Biblia que usamos. Tenemos la Biblia cristiana, también la usan los católicos, pero también hay una Biblia que usan los católicos que tienen libros apócrifos. ¿Qué son los libros apócrifos? Los libros apócrifos son los libros que no entraron dentro del canon. ¿Por qué? Porque se los ha contado más como fábulas o como historias y como leyenda y no como veracidad. Entonces se los ha tomado no con la importancia, por eso no se los han puesto en la Biblia que nosotros usamos. Ahora, no sirven, sí sirven a forma de historia para que conozcan. ¿Por qué? Porque en uno de los libros apócrifos usted tiene a Judith, a Tobías, tiene el libro de sabiduría, tiene el libro de también de Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos. ¿Quién era Macabeos? Macabeos era un hombre, un conquistador, un guerrero que amaba el pueblo de Israel y que él tiene guerra, ¿sí? Guerra con aquellos que se levantaban contra el pueblo de Israel. Él tenía guerra contra los griegos, contra todos los que se levantaban. Bueno, pueden leer a forma de historia, ¿sí? Estos libros apócrifos también. Y también nos encontramos con el Tanaj. ¿Qué es el Tanaj? El Tanaj viene a ser la Biblia judía. Esto es en forma de información para que usted entienda. Entonces, el Tanaj, ¿sí? Tiene 24 libros. Los 24 libros que tienen, ¿sí? Se encuentran, estos 24 libros
tienen que ver, se divide en tres partes. Nosotros, nuestra Biblia cristiana se divide en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Bueno, el Tanaj, ¿sí?, se divide en tres partes y el Tanaj tiene los siguientes nombres, ¿sí? Se divide en tres partes. La primera parte, ¿sí?, comienza con la Torá. Torá significa instrucción, enseñanza, capacitación. Entonces son los primeros 5 libros. Así que tanto el Tanaj judío con la Biblia cristiana comienzan de la misma forma. Con el Pentateuco podemos decir, ellos le dicen el Tanaj. Muy bien. La segunda parte se llaman los Nevi'im. Nevi'im, ¿sí? ¿Quiénes son estos? Son los profetas. Nosotros lo tenemos en el Antiguo Testamento, pero son los profetas. Aquí no tienen ni como profetas menores ni mayores, no. Aquí se dicen Nevi'im. Y la tercera parte, ¿sí?, se llaman los Ketubim. Y Ketubim significa escritos, las historias, ¿sí? Entonces, aquí nos encontramos con la palabra del Señor, tanto para los judíos, católicos, y los cristianos evangélicos. Entonces podemos ver que la palabra del Señor habla, la palabra del Señor instruye, enseña y capacita. Ustedes saben que la constitución aquí en Argentina fue basada en la Biblia, porque muchas cosas que están en la Biblia fueron puestas en la constitución de la nación argentina. Esto es muy bueno que usted lo sepa, y es muy bueno también que usted lea también la constitución. Así que, ¿por qué? Porque tenemos bases cristianas, católicas, pero bueno, cristianas, ¿sí? Nosotros sabemos, ustedes saben que la palabra católico, ¿sí?, uno dice los católicos son los que son idólatras, pero católico tiene que ver con el evangelio en el mundo, que es universal. Muy bien, mis queridos, que Dios les bendiga. Su maestro le va a dar mayor profundidad a lo que hemos visto, le va a dar su tarea. Así que hemos terminado, nos encontramos en el módulo 1, Dios mediante, estudien, capacítese, nutra su ser interior, así como usted desayuna, almuerza, merienda y cena, así hágalo también con la palabra del Señor, desarrolle su espíritu, porque tenemos un cuerpo espiritual que se nutre con la presencia del Señor, con la palabra del Señor, y Dios te seguirá ministrando. Vamos a orar. Señor y Padre amado, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Padre, gracias por esta palabra que ha sido soltada sobre cada uno de los alumnos. Padre, que esto pueda traer rompimiento, que esto pueda traer ensanchamiento, que esto pueda traer mayor revelación. Revélate a sus vidas, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.